Bien, entonces nos quedamos por acá. Después que hemos hallado z, ¿verdad? Porque aquí nos piden el valor de x. Si que es el peso que corresponde, que separa el 99.5%, es decir, convertido en tasa, el 0.9950. De los hombres menos pesados del 0.5% de los hombres más pesados, ¿verdad? Entonces, tuvimos que ir al cuerpo de la tabla para hallar el valor de z que corresponde. Pero ahí aquí no nos piden z el problema, ¿verdad? Pero sí hay que encontrarlo. Entonces, ya cuando se haya z que está como está entre dos valores, ¿verdad? 0.9950 no se encuentra exactamente, sino que está entre dos valores, se saca como un promedio, ¿verdad? De los dos valores, el valor que está entre los dos, ¿verdad? Que va a ser 0.575. Y con la fórmula modificada vamos a hallar el valor de x, es decir, es el peso que corresponde, ¿verdad? Valor de x con esta fórmula modificada, ¿verdad? Esta fórmula importante. Bien, entonces la aplicamos. X igual es la media más z por la desviación estándar sustituyendo. Es como la media de 172 más 2.575, que es z, por 29. Esto me da 246.675, que lo podemos redondear, ¿verdad? X igual 247 libras. Entonces, de la figura 615 es razonable porque es mayor que la media de 172 libras. O sea, de la figura 615, el bosquejo, entonces debe ser mayor, ¿verdad? Porque está arriba de la media. Entonces es 247 libras. Interpretación. El peso de 247 libras separa el 99.5% de los hombres menos pesados del 0.5% de los hombres más pesados. Entonces la solución sería 247 libras, ¿verdad? Que es el valor de X que corresponde. Esto si nos pidieran, ¿verdad? El valor de la de X dada una probabilidad dada, ¿verdad? Entonces, pero se hace el bosquejo, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Ejemplo 4. Diseño de tableros de automóviles. Si al diseñar la ubicación de un reproductor de CD en un nuevo modelo de automóviles, los ingenieros deben considerar el alcance frontal del conductor. Los diseñadores deciden que el reproductor debe ubicarse de manera que esté dentro del alcance del 95% de las mujeres. Las mujeres tienen alcances frontales distribuidos normalmente, con una media de 27 pulgadas, y una desviación estándar de 13 pulgadas. Estos datos son importantes. Entonces nos piden calcule el alcance frontal de las mujeres que separa el 95 superior del resto. Entonces, cuando el problema dice el 95 superior del resto, entonces es lo que está arriba de cierto valor, ¿verdad? Entonces, en el bosquejo, en eso en las redacciones deben tener cuidado. Si nos dicen que separa el 95% inferior, es un área que está a la izquierda, sombreada a la izquierda de un valor en la gráfica de distribución normal. Pero aquí nos dice que calcule que separe el 95 superior del resto, es decir, el 95% que está a la derecha. Es decir, como está acá, ¿verdad? Porque entonces se bosqueja el 95% superior del resto.
Bueno, paso 1. Iniciamos con la gráfica 616, ¿verdad? Esto es un bosquejo que se debe hacer. O una gráfica así, sencilla, de la distribución normal. Ya incluimos la media de 27 pulgadas, ¿verdad? Entonces, ponemos a la mitad 27 pulgadas. E identificamos el área que representa el 95% superior de los alcances frontales, aun cuando el problema se refiere al 95% superior. La tabla 2 requiere que trabajemos con un área izquierda acumulativa, por lo que restamos 0.95 de 1, es decir, vamos a restar, como este es el 95% que nos dice el problema superior del resto, es decir, lo que está arriba de, entonces nos pide este dato, ¿verdad? Que aquí dice que representa alcance delantero. Entonces restamos 1 menos 0.95, esto es igual a 0.05, para obtener 0.05, que se indica como la región sombreada. Entonces el dato que separa el 95 puntos superior del resto es equivalente que dijéramos la cola, ¿verdad? Por diferencia. Esta es digamos que es la probabilidad complementaria, lo que está, el inferior sería por la resta, ¿verdad? 1 menos 0.95, 0.05. Y podemos utilizar esa probabilidad, ¿verdad? Entonces vamos a buscar 0.05 en el cuerpo de la tabla A2. En el cuerpo de la tabla A2 buscamos un área de 0.05. Las áreas más cercanas a 0.0500 y 0.0500 son 0.0505 y 0.0495. Pero existe un asterisco que indica que hay un área de 0.05 corresponde a una puntuación Z de menos 1.645. Ahora, como el área es bien pequeña, es menor a 0.5, es un área pequeña, vamos a utilizar la primera página de la tabla 2, que es la de las negativas, ¿verdad? De las puntuaciones Z negativas. Buscamos, ¿verdad? En el cuerpo de la tabla. Hay que tener cuidado con, no vayan a buscar 0.5, sino que 0.05. Entonces sería 0. En buscar el valor. No se encuentra, ¿verdad? Exactamente. Sino que se halla entre 0.0505 y 0.0495. Es decir, buscamos entre los valores que más cercanos entre los que se encuentran. Uno mayor a 0.05 y otro menor a 0.05 más cercanos. Bien, entonces, similar que en el ejercicio anterior, podemos ver de que los valores de Z entre los que se encuentran son entre menos 1.64 y menos 1.65. Entonces vamos a sacar el promedio, sumar esos dos valores negativos, ¿verdad? Esos dos valores negativos y dividirlos entre 2. Esos dos valores negativos serían menos 1.664. No lo indiqué ahí, ¿verdad? Más menos 1.65. Eso dividido entre 2 me va a dar 1.645. Que es el valor intermedio entre los dos, ¿verdad? Bien, pero ese valor es un insumo para lo que nos está pidiendo el problema, ¿verdad? O sea, ¿cuál sería el alcance de delantero en valor? Entonces, esto lo sacamos con la fórmula, ¿verdad? En el paso 3, ya teniendo Z, que es menos 1.645, la media que la da el problema, 27,
y desviación estándar igual a 1.3, calculamos X empleando la fórmula Z modificada. Z modificada es decir esta, ¿verdad? Esta fórmula. Y sustituimos en la fórmula, ¿verdad? Este punto, ojo, este no es punto decimal, sino que está arriba, es una multiplicación, está una altura media entre ambos términos, ¿verdad? Entonces X va a ser igual a media más el valor de Z por la desviación estándar. La media que es 27 más valor de Z que se halló que es menos 1.645 multiplicado por 1.3 que es la desviación estándar. Esto me da 24.8615. Si observamos que X es igual a 24.8615 en la figura 16, vemos que esta solución es razonable, ya que el alcance frontal que separa al 95% superior del inferior debe ser menor a la media de 27.0 pulgadas. O sea, como entonces da 24.86. Entonces está debajo de la media, entonces es razonable. No puede ser mayor que el valor de la media dada que está en medio. Interpretación, el alcance frontal de 24.9 pulgadas redondeado, ¿verdad? Si lo redondeamos, separa el 95% superior del resto, ya que el 95% de las mujeres tienen alcances frontales mayores que 24.9 pulgadas y el 5% de las mujeres tienen alcances frontales menores que 24.9 pulgadas. O sea, 95% de las mujeres en este caso tienen, es mayor que 24.9 pulgadas y el 5% inferior es menor a ese valor de 24.9 que se encontró. Entonces esto es lo que corresponde a la distribución normal estándar, ¿verdad? Entonces son los casos que hay que estandarizar, pasar a Z y cuando nos da la probabilidad de hallar un valor de X dado, entonces hay que usar la fórmula de Z modificada, que es esta, ¿verdad? Que está acá la primera parte. Bueno, si hay dudas me pueden interrumpir, ¿verdad? Algo que no está claro acá me lo pueden decir, ¿verdad? Interrumpir en cualquier momento. Bien, entonces eso es lo que la distribución normal no estándar, ¿verdad? Bien. Ahora pasamos al otro tema que se llama estimado de la proporción de una población. Proporción de una población. Esto tiene, la proporción tiene similitud con la media, ¿verdad? La media está relacionado. Por lo menos lo que es proporción. Tema estimado de la proporción de una población. Se presentan métodos importantes donde se utiliza una proporción muestral para estimar el valor de una proporción poblacional con un intervalo de confianza. También presentamos métodos para calcular el tamaño muestral necesario para estimar una proporción poblacional. Entonces, la notación de para proporciones tenemos la siguiente. Esta P minúscula es proporción de una población. P es proporción de la población. P con un sombrerito, ¿verdad? Con un sombrerito. Este se conoce como la proporción muestral de X éxitos en una
en una muestra de tamaño n. Y es un promedio, es el valor de éxitos X sobre n, tamaño de la muestra. Esta es proporción muestral. Se diferencia del anterior, tiene un simbolito aquí arriba, ¿verdad? Y este es la proporción Q, que es igual a 1 menos la proporción muestral. Entonces esto, Q con sombrerito, es la proporción muestral de fracasos en una muestra de tamaño n, es decir, es el complemento. Es el complemento, ¿verdad? De 1 menos P con el simbolito arriba, ¿verdad? Proporción muestral de fracaso. Entonces es la proporción muestral de X éxitos y esta es la proporción muestral de fracasos, si todos con un tamaño de muestra n. Proporción, probabilidad y porcentaje. Esta sección se enfoca en la proporción poblacional, aunque también podemos trabajar con probabilidades o porcentajes. Cuando trabaje con un porcentaje, expréselo en forma decimal. Por ejemplo, exprese el 44% como 0.44, es decir, dividiéndolo entre 100. De manera de que la proporción muestral sea 0.44. Es decir, que para ejercicios si nos dan porcentaje, hay que pasarlos a expresión decimal. Si desea estimar una proporción poblacional con un solo valor, el mejor estimado es la proporción muestral, el segundo, ¿verdad? Puesto que consiste en un solo valor y se denomina también estimado puntual. Es un estimado puntual de la población. Definición. Un estimado puntual es un valor individual o punto que se usa para aproximar un parámetro de población. Entonces, la proporción muestral, la P minúscula con el simbolito, ¿verdad? Es el mejor estimado puntual en la proporción poblacional. Es decir, que este se saca a partir de una muestra y es un estimado puntual de la proporción de todo un universo, de toda la población, ¿verdad? Que es de proporción poblacional sería el parámetro. Esto, digamos que es un estadístico. Proporción muestral es un estimado puntual, que es a la vez un estadístico de la proporción poblacional que es el parámetro. Bueno, usamos la proporción muestral como el estimado puntual de P, la proporción poblacional, ya que no está sesgado y es el más consistente de los estimadores que podrían usarse. No está sesgado en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tiende a concentrarse alrededor del valor de P. Esto es, las proporciones muestrales de P, las proporciones muestrales P con simbolito no tienen sistemáticamente a subestimar ni a sobreestimar la proporción de la población, la P sin el simbolito arriba. Ejemplo 1. Dice, tasa de éxito de terapia de contacto. Si ustedes verifican el libro, tanto el enunciado, no. Terapia de contacto es ahí menciona, si ustedes consultan el capítulo donde habla de proporciones, que es de que hizo un experimento de si se adivinaban la mano, ¿verdad? Digamos, una niña hizo un experimento en un colegio, entonces que no miraba la mano de terapeutas de contacto, le dicen. Entonces miraba si adivinaban la mano correcta o no. O sea, era un experimento entre dos personas. Entonces ella iba apuntando de estos terapeutas, si le adivinaban sin ver qué mano había sacado, si la derecha o la izquierda, ¿verdad? Pero esto es más que todo, ahí lo pueden ver en el libro, ¿verdad? En el capítulo, si no me equivoco, es el capítulo 9 o 10, me parece, de proporciones.
Entonces, dice que ese experimento, la tasa de éxito de la terapia de contacto, dice, en un estudio se determinó que en 280 ensayos con terapeutas de contacto, la mano correcta fue elegida en 123 ensayos, de manera que la tasa de éxito es P 123 entre 280. Es decir, los éxitos que adivinan la mano sin ver, ¿verdad? Entre los ensayos que hicieron, 280, que esto da 0.44. Utilice estos resultados de prueba para calcular el mejor estimado puntual de la proporción de todas las selecciones correctas que resultarían si se pusiera a prueba a todos los terapeutas de contacto. Y terapeutas de contacto es que supuestamente curan con solo poner la mano, dicen como místicos. Bueno, ese un poco, eso se refiere, pero más que todo es por los datos estadísticos, por ejemplo, que lo ponen y solo lo copié del libro. Pero si quieren investigar de qué trata, entonces recomiendo en el inicio, ahí está el caso de los terapeutas de contacto, que se basa este ejemplo. Bueno, solución. Puesto que la proporción muestral es el mejor estimado puntual de la proporción poblacional, concluimos que el mejor estimado puntual de P es 0.44. Entonces, o sea, de esa muestra podemos concluir que ese es un estimado puntual, ¿verdad? De la proporción de un estadístico, de una estadística, se puede concluir que es el mejor estimado puntual a la proporción de esa población de terapeutas de contacto que está refiriendo ahí, ¿verdad? Entonces, para ciertos ejercicios, ¿verdad? Que si, o sea, calculan proporción de éxitos entre el número de ensayos y eso es un estimado puntual del ejercicio que es el mejor estimado puntual del caso de que se está tratando, digamos, ahí le sale un ejercicio así. Ahora, pero eso no es suficiente, ¿verdad? En estadística. Sacar una proporción muestral, que es a la vez un estimado puntual, no es suficiente. Entonces, existe lo que se llaman los intervalos de confianza para proporciones de la población. Entonces, aquí nos dice, ¿por qué necesitamos intervalos de confianza? En el ejemplo anterior vimos que 0.44 era el mejor estimado puntual de la proporción poblacional P, pero no tenemos indicación precisa de qué tan bueno es nuestro mejor estimado. Como el estimado puntual tiene el grave defecto de no revelar nada acerca de qué tan bueno es, los especialistas en estadística han diseñado ingeniosamente otro tipo de estimado, el intervalo de confianza o estimado del intervalo, que consiste en un rango o un intervalo de valores en vez de un solo valor. Es decir, que el intervalo de confianza nos da un rango que nos dice que la proporción de la población real, ¿verdad? No en base a un ensayos, está en ese intervalo. Entonces da un intervalo eso se llama intervalo de confianza, que ahí puede existir entre esos valores, en ese intervalo. Definición. Un intervalo de confianza o estimado del intervalo es un rango o un intervalo de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro de población. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC, ¿verdad? Intervalo de confianza IC. No lo vayan a confundir con coeficiente intelectual, ¿verdad? CI. Este IC es intervalo de confianza y CI es coeficiente intelectual en algunos problemas que aparecen. Entonces, IC es intervalo de confianza. A continuación, se presenta un ejemplo de un intervalo de confianza basado en los datos muestrales de 280 ensayos de terapeutas de contacto.
donde en el 44% de los ensayos se identifica correctamente la mano elegida. El intervalo de confianza estimado de 0.95 o 95% de la proporción poblacional P es 0.381 menor que P, menor que 0.497. Entonces aquí nos está diciendo de que a partir de esos datos se calcula un intervalo de confianza para toda la población, ¿verdad? Que está entre 0.381 y 0.497. Y en medio está la proporción poblacional real, ¿verdad? Ese se supone, y no la que tiene sombrerito, que es un estimado puntual, pero que se calcula a partir de la proporción muestral, que es la de en base a los ensayos, ¿verdad? Interpretación de un intervalo de confianza. Debemos ser cuidadosos para interpretar los intervalos de confianza correctamente. Existe una interpretación correcta y muchas diferentes y creativas interpretaciones erróneas del intervalo de confianza. Es decir, 0.381 menor que P, menor que 0.497. Para cualquier punto específico en el tiempo, una población tiene un valor fijo y constante de P. Un intervalo de confianza construido a partir de una muestra que incluye o no a P. Hay un micrófono encendido, tal vez me lo pueden cerrar, por favor. Un nivel de confianza del 95% nos dice que el proceso que estamos usando a la larga dará por resultados límites de intervalo de confianza que contienen la proporción real de la población el 95% del tiempo. Notación para el valor crítico. Para calcular estos intervalos de confianza se necesita el valor crítico. El valor crítico se expresa como Z, subíndice alfa medios, ¿verdad? Alfa sobre 2. Esto es un subíndice. El valor crítico Z alfa medios es el valor Z positivo que está en la frontera vertical que separa un área de alfa medios en la cola derecha de la distribución normal estándar. El valor de Z alfa medios está en la frontera vertical para el área de alfa medios en la cola izquierda. El subíndice alfa medios es simplemente un recordatorio de que la puntuación Z separa un área de alfa medios en la cola derecha de la distribución normal estándar. Entonces esto se llama el valor crítico que se utiliza para hallar intervalos de confianza para la proporción de una población. Estos valores críticos ya están dados, ¿verdad? Y estos se hallan en la tabla A2, ahí los tienen en la segunda página, creo, de la tabla A2. Ahí están los valores críticos, ¿verdad? En pie de página, en la tabla puntuaciones positivas, de pie de página al lado derecho, ahí aparecen los valores críticos para cada nivel de confianza. Un valor crítico es el número en la línea limítrofe que separa estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. El número Z alfa medios es un valor crítico y una puntuación Z con la propiedad de que separa un área de alfa medios en la cola derecha de la distribución normal estándar. Voy a hacer la figura 7.2. Ahora, para los tres niveles de confianza más utilizados, los valores críticos Z alfa medios, esto Z subíndice alfa medios es la notación de valor crítico,
están definidos con valores dados en siguiente tabla. Es decir, nivel de confianza el 90%, alfa es 0.10, el valor crítico es 1.645. Es decir, a ustedes lo que les interesa para este ejercicio solo va a ser el valor crítico. Z alfa medio es esto. O sea, para un nivel de confianza del 90%, el nivel crítico es el dato de 1.645. Como les digo, este está también en el pie de página de las puntuaciones positivas de la tabla A2, ¿verdad? Puntuaciones Z positivas, la segunda página de las tablas A2 que hemos utilizado de distribución normal. Para un nivel de confianza del 95%, el valor crítico es de 1.96. Estos valores salen de buscarlos en la tabla, pero ya están dados para quien no tiene sentido que los estén buscando en la tabla. Entonces, estos ya están dados, solo tienen que recordar cuál es el valor crítico para cada uno. Entonces, para el 95%, el valor crítico es 1.96. Y para el nivel de confianza del 99%, el valor crítico es de 2.575. ¿verdad? Margen de error. Para intervalos de confianza se calcula el margen de error, ¿verdad? Hay que tener un margen de error, ¿verdad? El margen de error también se llama error máximo del estimado. Y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones muestrales, como se indica en la siguiente fórmula. Es decir, que para proporciones muestrales el margen de error se calcula de la siguiente forma. Margen de error, la letra E mayúscula igual Z alfa medios, es decir, el valor crítico por la raíz cuadrada de proporción muestral de éxitos por la proporción muestral de fracasos. Es decir, lo que se definió acá, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Proporción muestral de éxitos y la proporción muestral de fracasos. Es decir, se saca por diferencia. U se saca por diferencia. Del valor que nos dé de P, la proporción muestral, se le resta a 1 y nos da la proporción de fracaso. Dividido entre el N, el tamaño de la muestra, ¿verdad? Esta es la de margen de error para proporciones. Este dato es importantísimo para calcular intervalos de confianza. Intervalo de confianza o estimado de intervalo para proporción muestral poblacional P. Entonces, el estimado de confianza, perdón, el intervalo de confianza para una proporción poblacional P está dado por lo siguiente. Proporción muestral de éxitos menos margen de error menor que P que es la proporción de la población desconocida, ¿verdad? Que menor que la proporción muestral más el margen de error, donde el margen de error está dado por esta fórmula que es la misma que copio de aquí arriba. El intervalo de confianza suele expresarse en los siguientes formatos. P más o menos margen de error, proporción muestral más o menos margen de error, o bien, entre paréntesis, proporción muestral menos margen de error, coma, proporción muestral más margen de error, es decir, notación de intervalo, ¿verdad? Como usamos una notación de intervalo, como se usaba en aritmética para determinar los intervalos. Digamos, el dominio de ciertos valores, ¿verdad? Para cierta, entonces, P menos C en primer lugar y P más C en segundo lugar, la proporción muestral. O sea que hay tres formas de expresar un intervalo de confianza, calcularlo, ¿verdad? De esta manera, forma de desigualdad menor que en forma de una suma y resta, ¿verdad? Expresada, o bien
entre paréntesis, ¿verdad? Menor valor P menos C en primer lugar y P más C en segundo lugar, la proporción muestral, ¿verdad? O sea, estos son tres formas equivalentes, estas, de expresar un intervalo de confianza. Regla de redondeo para estimado de intervalo de confianza de P. Redondeen los límites del intervalo de confianza para P a 3 dígitos significativos. Es decir, que para intervalos de confianza se recomiendan usar 3 dígitos significativos. Es decir, si hay decimales que sean, que los 3 últimos valores sean decimales mayores a 0, ¿verdad? Con base a los resultados anteriores, podemos resumir el procedimiento para construir un estimado del intervalo de confianza de una proporción poblacional P como sigue. Procedimiento para construir un intervalo de confianza para proporción poblacional. 1. Verifique que los supuestos requeridos se cumplen. 2. Establezca el valor crítico Z alfa medios que corresponde al nivel de confianza deseado. Por ejemplo, si el nivel de confianza es del 95%, el valor crítico Z alfa medio va a estar dado por 1.96. 95% corresponde a 1.96. 3. Evalúe el margen de error, que es con esta fórmula, el margen de error. Y 4. Utilizando el valor del margen de error calculado y el valor de la proporción muestral, calcule los valores P, proporción muestral menos margen de error, P menos C, y proporción muestral más margen de error, P más C. Y sustituye estos valores en el formato general para el intervalo de confianza. Es decir, puede ser así, ¿verdad? P menos C menor que P más C en forma de desigualdad, en forma de una suma y resta a la vez, proporción muestral en primer lugar, más o menos margen de error, o P menos C, P más C, separado por coma, dentro de una paréntesis, y redondee los límites del intervalo de confianza resultantes a 3 dígitos significativos. Nos vamos a quedar acá y vamos a continuar, ¿verdad? En 5 minutos porque ya nos están sacando. Volver a entrar a las 9:32. Por favor, sean puntuales, más que estoy pasando lista, ¿verdad? Para que 9:32 vuelven a entrar. No son pocos, más fácil, estoy tomando nota de lo.